No es habitual que los periodistas hagamos elogios y digamos cosas muy especiales, generalmente hacemos las preguntas. Pero créame que desde el punto de vista institucional y personal es un honor para mí recibirla esta tarde en Holanda, verla sonriente y dispuesta a responder estas consultas que tengo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, no, para mí también es un gusto y quiero confesarle que yo en cautiverio tuve la oportunidad de captar Radio Nederland. Realmente era la oportunidad de tener noticia de cosas de las que uno nunca oía y fue muy enriquecedor porque finalmente eran otros temas y fueron pocas ocasiones, pero fue muy importante. De manera que mire hasta dónde llegan las ondas de esta radio. Doña Clara, hay una pregunta que quedó pendiente en el libro y yo supongo que va a ser difícil darle respuesta a través de la vida, pero ¿de dónde, cómo se pueden soportar 6 años de cautiverio y además en condiciones tan adversas en la selva colombiana? Bueno, hay como un conjunto de factores. Yo sí le agradezco en una primera instancia a la Divina Providencia. Yo creo que aquí sí estuvo la mano de Dios. Para mí es un milagro estar viva hoy y estar aquí con ustedes, realmente lo valoro mucho. Nunca me imaginé que tanta belleza fuera posible. Yo creo que sí hubo la intervención de la providencia, como le digo. Pues eso, es como usted tomar fuerzas donde no pensaba que las podía tener. Y gracias a esa comunicación que se fue creando en el silencio, pues me permitió irme fortaleciendo no solo en mis pensamientos, sino en mis pensamientos y en mis sentimientos, perdone, y en mis ganas de volver a la libertad en algún momento. Y a punta de estar uno repitiéndose que quiere ser libre, pues bueno, resulta volviéndose una profecía cumplida. Usted se levantaba todas las mañanas y lo primero que hacía era agradecerle a Dios que estaba viva. Sí, y lo sigo haciendo. O sea que la fe ha sido uno de los motores que le ha permitido sobrevivir esa trágica experiencia. Sí, sin duda, sin duda. Por supuesto que tuve momentos dramáticos y a veces muy triste, muy aislada, pero siempre había ahí como una vocecita que le decía, no desfallezcas, sigue adelante, trata de resistir. Y bueno, con el paso de los días y de los años se convirtió en una fuerza muy fuerte, junto con el deseo de en algún momento volver a reencontrarme con mi niño, que creo que es como el milagro más grande. Y bueno, por fortuna se dio, ¿no? A propósito de los momentos tristes y dramáticos, hay en su libro que usted presenta en holandés por estos días, una escena particularmente conmovedora, que es cuando usted pierde la calma y en un ataque de desesperación comienza a gritar, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Sí, es tenaz porque llega un momento que uno ya no sabe qué hacer. Fíjese, yo intenté hacer varios ayunos como para clamar atención, tanto pues por supuesto de Dios, pero de la FARC, que eran las personas que me tenían secuestrada, para poder encontrar a mi hijo, para que me lo devolvieran, para que pudiera yo tener noticia de él. Y llega un momento que uno de la desesperación, estábamos como en un enmayado, y yo me agarro a esa malla pues desesperada, llorando, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y mire que es como si me hubieran escuchado. Eso me acuerdo que fue en abril antes de que me liberaran, que justo en una Semana Santa. Y incluso alcancé a sudar, o sea, empapada la camiseta de la desesperación misma, hasta que me calmé. Pero bueno, uno llega a situaciones de desespero que son increíbles de entender después del tiempo, pero en su momento claro que fueron duras. Nombraba usted a la FARC, a los secuestradores. Es difícil hacerse una idea, quien no los conoce, cómo son, qué tipo de gente. Usted, no digo que haya convivido 6 años con ellos, pero estuvo 6 años allí. ¿Qué tipo de gente son los integrantes de la FARC? A ver, ¿qué le digo yo? Yo he tratado como de no hacer como una esquematización tan radical para no decir, bueno, estos son los malos y estos son los buenos. Justamente también he tratado de ponderar la información. Uno trata de entender quiénes son, pero, ¿qué le digo? En la mayoría de las veces son gente joven, campesina, diría yo, de un origen humilde. A veces menores de edad. Sí, muchas veces campesinos, diría yo, de hijos de comunidades indígenas que viven en el sur de la selva,
como gente de este estilo, sin mayor educación, sin mayor arraigo ni con el país ni con su familia, al punto de que deciden separarse totalmente de su familia para ir a prestar, entre comillas, un servicio militar por un periodo indefinido, como es la situación que está en la FARC. La FARC le ofrece como un sentimiento de apoderamiento, porque les brinda unos uniformes, un armamento, y eso los hace sentir, por supuesto, unas personas, pues sí, con poder. Pero más allá de eso, pues no tienen la educación y también quizá el arraigo que les permita, no sé, llevar un estilo de vida diferente. Tanto que a mí me han preguntado mucho, bueno, pero ¿qué opina usted de la FARC hoy en día? Digo, pues para mí es como un grupo autista allá en la selva, desvinculado tanto de la realidad nacional como del mundo. Pareciera que no hicieran parte del mundo y que pudieran sobrevivir, y por eso se permiten este tipo de desmanes. Allá pareciera que no hubiera Dios ni hubiera ley, y por eso pasa la barbaridad del secuestro, que nadie lo entiende, ni siquiera yo hoy misma puedo entender cómo todavía siguen con esa práctica, y es un poco pues clamar a la comunidad internacional para ver cómo nos ayudan en ese proceso de solidarización y de acompañamiento, a ver si por fin encontramos una salida a este problema en Colombia, ¿no? Y desde el punto de vista humano, porque hay actitudes bastante contradictorias, es decir, por una parte son capaces de las peores inhumanidades, como no liberarla, por ejemplo, poco antes del parto, hacer imposible que sea liberada, pero por otro lado tener algunos gestos de protección, de ponerle enfermeras. Me estaba acordando ahora que la estoy mirando de esa escena de los guerrilleros que llegaron la noche del parto a las afueras del recinto a comer carne asada y a conversar, que era una especie de acompañamiento preparto, digamos. Sí, es increíble, y justamente por eso lo registro en el libro, porque lo que yo me encontré es que, pues sí, también son seres humanos, también le tienen miedo a la muerte. Fíjese, siempre se nos lo habían pintado como los feroces más grandes, y efectivamente son. Pero cuando uno ve a las personas en su real dimensión, pues entiende que también son vulnerables, porque fíjese que antes de un año, pues nunca caía ningún guerrillero y creo que se morían de enfermedades naturales, solo hasta muy recientemente caían en combate. Entonces eso generaba un paradigma en los colombianos como que fueran invencibles. Cuando usted ya los ve en carne propia, pues entiende que son gente, humanos con sus debilidades y sus fortalezas, y que en este momento pues mostraron pues gestos de humanidad hacia mí y me permitieron por lo menos sobrevivir, ¿no? A pesar de que teníamos o se tenían unos recursos mínimos para poder atender ese parto. Pero bueno, igual tengo que dar gracias de que por lo menos había buena voluntad para atenderme, efectivamente lo hicieron, y por eso estoy viva, ¿no? Yo no voy a entrar en los detalles de las diferencias, tanto con Ingrid como con otros secuestrados, pero hay un aspecto que sí me interesa. Y me gustaría saber si usted a la distancia ahora ha cambiado su opinión, por lo menos de lo que está en el libro. Es decir, ahí hubo gente que tuvo dificultades, pero ¿no tiene usted la impresión que en esas condiciones, durante tantos años, todos estamos un poquito medios rayados, como se dice en mi país? Por supuesto, y fíjese que yo trato de ponerlo en contexto. Digo, mire, estábamos hacinados, teníamos una presencia militar muy fuerte. Los guerrilleros en su momento, había como unos 200 guerrilleros que uno veía totalmente armados, que eso también intimida. Las condiciones de la selva son totalmente precarias. Casi que estábamos al borde del pánico, por decirlo menos, todo el tiempo. Entonces eso genera una serie de tensiones entre unos y otros, y todos respondemos de manera diferente, y por eso se crea esta situación. Pero yo también trato de reflejarlo en el libro, porque igual fue una experiencia que me tocó afrontar en su momento. Y que fue muy doloroso. Claro, y incluso me llevó al borde de la muerte, tanto que eso genera que me saquen del grupo para que yo pueda tener mi bebé en condiciones, digo, entre comillas, más o menos tranquilas. De manera que, claro, en su momento fue muy difícil. Hoy en día pues lo veo de otra manera. Por supuesto entiendo que todos somos seres humanos que reaccionamos de una manera diferente. Lo que pasa es que tal vez uno de algunas personas espera unas cosas y de otras otras. Quizá de los más cercanos uno, por supuesto, siempre espera lo mejor. Entonces, lo que le genera impacto o sorpresa es justamente esa situación. Queda defraudado. Pues digamos que la situación se presenta de esa manera, no quisiera ponerle adjetivos, simplemente se me presentó de esa manera y tuve que afrontarla como debió. ¿Que fue dura? Claro que fue dura. Y que en contraste también vi una actitud por parte de los guerrilleros en su momento que yo misma no esperaba, fíjese.
me costaba pensar que me pudieran ayudar. Al principio yo no quería recibir esa ayuda. Yo digo, bueno, pero yo ¿por qué la estoy rechazando si es lo único que me permite sobrevivir? Cuando caí en cuenta cambié de actitud, pero fíjese que es un proceso. Le doy gracias a Dios, le repito, que me permitiera tener esa flexibilidad en el manejo de mis actitudes y de mis sentimientos, porque la primera reacción básica y casi que todo el tiempo es de rechazo. Entonces, pues es uno también encontrando unos espacios de flexibilidad para poder afrontar las situaciones que se le van presentando, ¿no? La saco un momento del libro para hablar de la actualidad. Imagínese que usted tuviese en sus manos el poder de sacar una ley o una disposición o un reglamento para tratar el tema de los secuestrados. ¿Qué haría? Buena pregunta. Bueno, uno siempre quisiera poder resolver la cosa, pero mire, yo creo que lo que primero haría es tener buena voluntad, como una situación de apertura. Hoy en día tenemos una situación muy particular. Los guerrilleros han anunciado que quieren liberar unilateralmente a otro grupo de personas, como me liberaron a mí, como liberaron a más de 11 personas. Así es. Y el gobierno desafortunadamente pues no ha facilitado la situación. Como usted sabe, yo le tengo gran admiración y gran respeto a la persona del presidente. Sin embargo, pues hay posturas que uno, pues, y más habiendo estado secuestrado, le cuesta un poquito como digerir, porque uno dice, bueno, pues, digamos que hay la oportunidad para crear ese nuevo espacio. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darnos la oportunidad de acercarnos nuevamente a las FARC y facilitar este encuentro? Y si se requiere la presencia o el apoyo internacional, si se requiere otra vez del presidente de Brasil, como se hizo en la última ocasión, porque tal vez no se sientan tan cómodos hacerlo a través del presidente Chávez, enhorabuena, pero hacerlo porque eso es una manera de aliviar. Pues usted imagínese la mamá de este muchacho Moncayo que lleva 11 años teniendo su hijo en las peores condiciones, de los 20 a los 30 años, que tal vez quizás ustedes coincidirán conmigo, es que es la mejor etapa de la vida de uno. Y este muchachito allá en la selva encadenado a otro muchachito en unas circunstancias tan precarias, pues a uno le da dolor. Ellos simplemente estaban prestándole un servicio a la patria, porque eran soldados humildes. Y dejarlos allá, pues incluso yo me pongo a pensar, podría ser hasta mi propio hijo, ¿no? Me comparo con la mamá y digo, Dios mío, en el caso de que tuviera yo la oportunidad de resolverlo, pues yo inmediatamente daría la orden de mandar un helicóptero a recogerlos, sin más consideraciones. Y estarían hoy mismo de vuelta en su casa. Resumo una parte que me parece fundamental y usted corríjame si estoy equivocado. Dice usted, sería bueno manifestar una mejor disposición a hacer algunas concesiones para salvar vidas. Pues mire, en este caso ni siquiera hay que hacer hay que hacer concesiones, perdón. ¿Por qué? Porque ya la FARC ha manifestado que quiere liberarlos. Puede que en el mediano plazo haya que hacer alguna concesión, pero uno pensaría que cada día con su afán. Yo pensaría que si ahora se facilita recibir a estas personas, porque pongámoslo así, ahorita lo que pasa es que no se está facilitando para poderlo recibir, pues si se da esa facilitación, muy seguramente se podrá allanar la libertad de otras personas que todavía están cautivas. Y no hablemos solo de los 20 soldados en razones del acuerdo humanitario, sino de más de 125 personas que están secuestradas por razones económicas o de secuestro económico. Porque es importante pues solucionar la libertad o la situación de vida de más de 125 compatriotas, según las últimas cifras que han pasado estas ONGs en las últimas 2 semanas. De manera que yo lo que creo es que hay que buscar la manera, por más compleja que nos parezca, por más errática que la actitud de las FARC nos parezca, porque es errática. Uno, ¿cómo va a poder estar de acuerdo que, entre comillas, si aceptáramos que tienen un ideal político, van a utilizar la práctica de privar a otra persona, igual que ellos, de su libertad? Eso no tiene presentación. No la tuvo hace 2000 años, en la época antiguas, hace 500, por todas estas luchas libertarias. ¿Cómo es posible que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía haya personas que están privadas de la libertad y encadenadas como si fueran esclavos? Entonces yo pienso que es crear más bien es cadenas de solidaridad. Yo pienso que lo que la sociedad civil puede hacer es eso, seguir en las marchas. Yo recién estuve hace 2 semanas en Neiva, en el departamento del Huila, que es uno de los departamentos más aquejados por esta situación del secuestro.
Y de parte del gobierno, pues yo creo que es buena voluntad, es a veces apertura de corazón, yo creo que es eso, que a veces, claro, yo entiendo que las decisiones de gobierno a veces son duras porque justamente toca tomar posiciones, mantener la posición, en fin, una serie de cosas que a veces tienden las personas a endurecerse, pero yo creo que aquí la receta es al contrario. Bueno, el mundo no tiene la menor duda que Clara Rojas es una mujer muy especial, por varias razones. ¿Cómo se le fue a ocurrir a usted tomar la decisión de tener un hijo en cautiverio? Bueno, la decisión básicamente que se me ocurrió es bregar a salvarle la vida por todas las razones. Hay un dicho que dice ya cuando, como dice, metido en gastos, pues hay que hacer, ¿cómo se dice? Echar para adelante, ¿cierto? Si yo ya siento que estoy embarazada y ya me confirman que estoy embarazada, pues ¿yo qué voy a hacer? Tratar de bregar a salvarle la vida a mi hijo como de lugar. Estamos hablando de que yo ya estoy en el 5.º mes de embarazo, o sea, finalmente yo tampoco me puedo plantear una alternativa diferente, porque ya tanto el bebé correría riesgo como también yo, o sea, ya es una situación también de la propia supervivencia, y ambas cosas lo van jalando a uno a que hay que bregar a ver cómo se le salva la vida al niño. Es esa la respuesta. Yo pienso que el espíritu de supervivencia en los seres humanos es muy fuerte y que solo en situaciones críticas es cuando de pronto salta a la vista. Enhorabuena. Para mí mi hijo es una bendición, hoy sigue siendo el motor de mi vida. Me lo quería traer aquí a Holanda, pero tiene que ya empezar a ir a su colegio. Pero por fortuna estamos bien y me parece que la decisión en su momento fue adecuada y que hemos pasado, claro, una serie de obstáculos imponderables enormes, pero hemos recibido la mayor bendición de poder reencontrarnos, de poder ir mejorando nuestra salud, de poder irnos reconociendo uno al otro para poder reformar esos vínculos de familia que tenemos hoy en día, ¿no? Decía usted, hoy estamos bien. ¿Qué significa eso? Bueno, estar bien para mí, incluso hace un rato me preguntaban que si era feliz, les dije que sí. Estar bien significa para mí llevar una vida normal, estar en condiciones tanto física y emocional, ya para afrontar el desafío de la libertad, que es el mismo que tenemos todos los que estamos aquí sentados. Las mismas presiones, las mismas dificultades. Eso es estar bien, tener la capacidad para afrontar. Y yo me siento bien, me siento contenta, me siento tranquila. Por supuesto vengo de un proceso largo de trabajo personal para lograr este punto. Sí, porque eso le iba a preguntar, ¿no tiene pesadillas de vez en cuando? No, por fortuna no. Yo creo que hace un rato también me preguntaban cuál ha sido como la clave. Y yo digo, pues la clave es vivir el momento presente. Digamos que incluso el libro me ha ayudado en eso, porque tuve la oportunidad de reflexionar 6 meses, el tiempo el cual me tomé para escribirlo, para reflexionar qué era lo que había pasado, por qué era que yo había ido a estar secuestrada, cómo fue eso posible, qué fue lo que más me dolió, qué me dijeron, qué dije, por qué me callé, en fin, todo lo que sufrí. Y dije, ay, por fortuna, eso quedó allá. La situación hoy es que estoy libre y estoy viva y estoy bien y estoy con mi niño, que es lo que yo más quiero. Lo demás puede pasar a un segundo plano. Y eso me ha permitido hasta pensar en perdonar a mis captores, que pienso que es una manera como he encontrado realmente la libertad, porque ya no estoy como con ese resentimiento y ese afán de revanchismo que a veces a uno como que no lo deja y lo entraba o lo ata al pasado. Yo me siento... ¿Pero por una actitud cristiana o sencillamente porque le viene de adentro? Pues yo creo que es el conjunto de todas las cosas, ¿cierto? Es una actitud cristiana, por supuesto, pero también me nace porque encuentro un camino. Finalmente uno lo que busca es estar tranquilo como persona y poder de alguna manera volver a relacionarse con sus compatriotas y estar en una tranquilidad que le permita esa interrelación. Y eso me ha permitido el perdón, por eso lo pongo como un capítulo de mi libro. Me parece que el perdón juega un factor importante, no solo desde el punto de vista personal, porque me alivia como esa pesada carga del pasado, sino también de alguna manera le envía un mensaje a la FARC para ver si se allana el camino para la libertad de las demás personas y para ver si en el mediano plazo pues armamos país y hacemos la reconciliación y la buscamos entre todos, porque es un trabajo de todos, ústenos o no, ellos también son colombianos. Entonces el país forma de todo. Por allí iba, porque creo que este perdón tiene varias caras, y uno de ellos es también este mensaje a la FARC de autoridad moral, es decir, para demostrar que somos mejores que ellos, tenemos que hacerlo en la práctica. Y si ellos han tenido esta actitud egoísta y delictiva de los secuestrados,
los secuestrados que ahora se están en libertad le están demostrando que son seres humanos de una ética moral distinta. Sí, yo pienso que hay algo de eso, pero más que todo es la situación práctica, es que usted ya ha vivido 50 años en un país en conflicto y dice, bueno, ¿cómo para mis hijos va a les quedar lo mismo? No, vamos a tratar de bregar entre todos a ver cómo se le da solución a este problema. Yo creo que el secuestro es un delito que no solo afecta a la persona en sí mismo, a su familia, a la comunidad y a la comunidad internacional, porque como seres humanos, pues la libertad es un tema que nos llega a todos. De manera que no nos podemos permitir esa conducta en ninguna parte del mundo. Desafortunadamente se da hoy en Colombia, ver cómo la manejamos y cómo definitivamente eso se vuelve ya una situación del ayer. Pero debo entender que eso de cómo la manejamos entre todos, está usted hablando de la posibilidad de diálogo, de negociación, de buscar ese tipo de arreglo. Bueno, yo por lo menos por ahora estoy simplemente poniendo mi granito de arena, que es plantear el capítulo del perdón, ¿cierto? Eso me parece que abre un espacio, fíjese, yo creo que ahorita el trabajo que tenemos que hacer entre todos es como crear ese ambiente de diálogo, y eso no se crea de un momento para otro, ni que ay, mañana nos sentamos y no, porque cuando hay tantas tensiones por tanto tiempo, entonces uno tiene que ir mandando mensajes y creando ese entorno, el entorno de paz se va construyendo, y por eso le digo, yo estoy construyendo o sembrando mi granito de arena ahí para esa construcción de un entorno de reconciliación. Yo la he escuchado con mucha atención. Perdón, retomar la vida, estoy bien con mi hijo. Pero ¿qué quedó de Clara Rojas en la selva? Porque en experiencias límites uno siempre deja algo en el camino de sí mismo, ¿no? Bueno, pues le cuento que esa pregunta no me la habían hecho. De todas las que me han hecho, esa es una pregunta nueva. No sabría qué decirle, pero lo importante, ¿qué es lo que hoy tiene Clara Rojas? ¿Qué es lo que soy hoy? No lo que dejé, sino lo que hoy soy. Y para mí lo importante es que he podido como volver a tomar confianza en mí misma, en mi capacidad de afrontar la situación, de afrontar la vida. Y eso es lo que pongo aquí en la mano, finalmente, en la mesa. Y eso es lo que comparto con la gente, de ver que después de la muerte pues hay vida, porque el secuestro es como estar en la muerte, ¿cierto? Entonces es eso, volver a darse la oportunidad de seguir viviendo, de tomar la vida con todo el ahínco, con toda la emoción, con toda la motivación posible para poder pues, seguir adelante, ¿no? Hace algunos días atrás conversaba por teléfono con una amiga colombiana y al contarle esto de que iba a tener una entrevista con usted, me decía, mira, Clara Rojas lo que tuvo es muy mala suerte, le jugó una mala pasada el destino. ¿Usted cree que fue así, que fueron muy adversas las circunstancias que no deberían normalmente haberse dado? Pues a ver, ¿qué le digo yo? Digamos que no me tocó fácil, ¿cierto? Eso hay que reconocerlo. A mí realmente no me gusta hacer como mucho juzgamiento, y ahí, bueno, yo siempre he hecho mano de los dichos populares. Digamos que llorar sobre la leche derramada no me gusta, la situación se presentó como se presentó. Ya no me quiero poner en elucubraciones de que pasó esto, por qué pasó, en fin. Yo estaba ahí en un momento que tal vez no debió estar, pero estuve. Y tuve que afrontar la situación y sobreviví. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. Los secuestros no se han terminado y por las cosas como van pueden seguir sucediendo. ¿Qué le recomendaría usted a la gente que es secuestrada? ¿Cómo puede optar por sobrevivir y no echarse a morir? Pues mire, en Colombia hay muchas cadenas de radio que les mandan mensajes a las personas que están secuestradas. De hecho, nosotros teníamos noticia. Básicamente es la capacidad de resistir. Mientras a uno lo que lo hace sobrevivir es oír a su familia que lo está esperando, que está haciendo todos los esfuerzos por encontrar su libertad. Yo creo que es eso, es que ellos sientan que uno no los ha olvidado, que son parte de nosotros. Uno no puede pensar que el problema es solo de la familia porque no tienen los elementos, ni las herramientas, ni la capacidad, ni el poder para resolverlo. Tiene que ser el conjunto de la sociedad que dice es un problema de todos y tenemos que afrontarlo. Entonces hay que acompañar a las familias, hay que enviarles mensajes a ellos de aliento. La función de ellos es resistir. La de los que estamos afuera es bregar, a ver cómo se logra facilitar la situación para que estas personas recobren su libertad de la manera menos traumática posible. Y yo personalmente sí creo que es bajo el mecanismo del diálogo. Sí ha habido operaciones exitosas militares, sin duda, que trajeron a muchos compatriotas de nuevo a su libertad,
Eso fue una operación magnífica, nadie lo duda. Volver a intentar eso, yo no estoy segura de que funcione en la misma situación. De manera que uno tiene que intentar a ver cómo se encuentran nuevos espacios de diálogo para lograr que todas las personas que salgan vivas, que de eso es lo que se trata, ¿no? Y salgan lo más pronto posible. O sea, uno quisiera que estas personas vinieran en esta Navidad, y finalmente tampoco son tantas. Son muchas desde el punto de vista de qué cantidad de personas hay secuestradas, pero es un número que nos permite conocer sus rostros, sus familias, saber quiénes son, cuáles han sido las circunstancias por las cuales han sido secuestradas, cómo se les puede ayudar. Y básicamente es que resistan, que aquí estamos tratando de bregar entre todos a ver cómo se crean también las condiciones para que su libertad sea muy pronto posible. ¿Está haciendo la comunidad internacional lo que debería respecto del tema de los secuestrados y la búsqueda de la paz en su país? Bueno, yo pienso que la comunidad internacional en su momento jugó un papel muy importante, tanto en mi liberación como en el de otras personas. Y yo creo que su presencia es fundamental. De alguna manera ellos han tomado como un pie a la izquierda, por decirle, pero es porque también el gobierno no ha facilitado esa presencia internacional porque en su momento ha considerado que ellos lo pueden manejar solitos. Yo pensaría que a pesar de esa decisión presidencial, que por supuesto es muy respetable, yo pienso que la comunidad internacional sí puede seguir en su labor de acompañamiento, ya sea desde la población civil, siguiendo con este tipo de marchas, de foros, de pronto de analizar entre todos a ver cómo se puede sugerir quizá al presidente de la República otra situación, porque yo creo que lo que hay que hacer es presentar alternativas a ver cómo se logra esa solución. Pero la comunidad internacional siempre es bienvenida, yo creo, porque pues gracias a esa presencia se dio la libertad de muchas personas, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes.